minutos de la tarde y nosotros estamos en comunicación con el exministro Óscar Ugarte, exministro de Salud, con quien tenemos el gusto siempre de conversar. Y con él vamos a hablar sobre la situación y la polémica que se ha generado sobre la llegada de la vacuna. Creo que lo primero que creo que es importante, que de lo que nos hemos enterado ayer, es que basta de poner fechas irreales y basta de estar esperando que para tal fecha o tal otra, porque el asunto es mucho más complejo de lo que se nos pintó originalmente. Sin embargo, han empezado las típicas, francamente inútiles, situaciones en que la culpa la tuvo el Congreso, en que la culpa la tuvo el expresidente Vizcarra, que la culpa la tiene el señor no sé qué. ¿Cuál es nuestra situación en este momento para poder recibir las vacunas una vez que el Estado peruano haya logrado firmar los acuerdos? Doctor Ugarte, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos un poquito. Sabíamos que había un pedido del Ejecutivo para que se cambiara una ley que permitiera que las vacunas se compraran y se distribuyeran, sobre todo en menor tiempo, porque obviamente eran un medicamento que no había seguido en el mundo entero los tiempos de siempre, ¿no es cierto? Se había hecho todo más acelerado y por lo tanto se tenía que hacer todo más acelerado en los lugares a donde llegara la vacuna. No se podía pasar por las mismas etapas de evaluación, de registro, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Tenemos el marco legal necesario para que esto ocurra? A ver, ahí hay, digamos, se podrían tener dos interpretaciones, ¿no? Porque una primera es decir, este es un producto que no está registrado, o sea, ninguna de las vacunas, como todas son nuevas, no están registradas, entonces habría que seguir el proceso de registro y eso toma tiempo, se convierte en una traba administrativa. Para ese fin, la ley de medicamentos, la ley 29459 del año 2009, establece una vía rápida. O sea, ya tenemos una ley para eso. Y su reglamento. Y la ley dice, en su artículo 16, de las autorizaciones excepcionales. ¿De acuerdo? Dice, la Autoridad Nacional de Salud, o sea, el Ministerio, provisionalmente autoriza la importación, la fabricación y el uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios sin registro sanitario o en condiciones no establecidas en el registro sanitario en los siguientes casos. A ver. Y enumera, el primero dice, usos en situaciones de urgencia o emergencia declarada. Ya estamos, ¿no? En eso hace rato, ¿no? Suficiente, ¿no es cierto? Así es. Luego hay fines de investigación, etcétera. Eso fue sometido a reglamentación como toda ley y el año 2011 se aprobó el reglamento de medicamentos. ¿De acuerdo? De esta ley, que al respecto dice lo siguiente. El artículo 20 del reglamento dice autorización excepcional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Y vuelve a decir, la autoridad nacional, etcétera, etcétera, a través de, puede autorizar y pone 5 condiciones en los siguientes casos, debidamente calificados. A, uso en situaciones de urgencia o emergencia declarada. Para estos casos se presenta la copia de la resolución de declaración de emergencia emitida por la autoridad competente, o sea, el Ministerio, y el listado de los productos o dispositivos con sus especificaciones técnicas. Obviamente es un procedimiento regular, así es, que además está en el marco de la situación, y ahí tiene varios incisos, y el inciso E dice, situaciones de salud pública en las que se demuestre la necesidad y no disponibilidad del producto o dispositivo en el mercado nacional. Así es. Previa presentación de la información que sustente la situación de salud pública en el ámbito donde se presente la necesidad, avalada por la Autoridad Nacional de Salud, consignando el tiempo de intervención. ¿Por qué se pedía entonces una ley especial, además de esta? ¿Y por qué el error de insistir en que el Congreso aprobara algo que no necesitábamos? Yo creo que es por... y yo quiero entender, digamos, la necesidad de cumplir, ¿no es cierto?, que no haya flancos, de acuerdo, desde el punto de vista legal, que hay una situación particular con estas vacunas, que no han culminado todo su proceso de experimentación, digamos, ¿no? Experimentación, ¿no es cierto? Están en fase 3. Así es. Y están en proceso. Entonces,
Este sí es un caso especial, digamos. Pero para eso, la propia ley tiene otro articulado que no está pensado específicamente en situación de emergencia, pero que le da al país, digamos, al Estado, la ley le da al Estado la facultad para tomar decisiones. ¿Cuáles son? Que si es que ese producto, independientemente en qué estado esté, es certificado por una instancia de certificación de los países de alta vigilancia sanitaria. Que ya la hay en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Así es, y que además están identificados esos países, ¿no?, en la ley y el reglamento. Eran 15 en su momento, ahora son 18. Me imagino FDA, ¿no? O sea, Estados Unidos con la FDA, los países europeos con EMA, está Inglaterra, está Canadá, todas ellas han autorizado. Entonces, no necesitamos, ese es mi punto de vista y es un alcance a las autoridades para que faciliten el proceso. No se requiere todo un proceso de nueva ley o de reglamentación. Eso es importantísimo. Si la FDA ya lo autorizó, para nosotros basta. Así es. En base a nuestra ley, no necesitamos otra ley. Con nuestra ley es suficiente. Así es. Entonces hay dos condiciones legales, digamos. Una, que en caso de emergencia lo podemos hacer, acabamos de leer el articulado, y dos, que para tener, digamos, la autoridad de poder ejercer, basta que un país de alta vigilancia sanitaria, su organismo técnico, su DIGEMIT, vamos a decir así, lo haya autorizado. Clarísimo, doctor Ugarte. Entonces, esta discusión sobre quién tiene la culpa, que es el Congreso, que el gobierno, en realidad no solo es estéril, sino que estamos perdiendo tiempo y energías en algo que básicamente, si miráramos con claridad, nos daríamos cuenta que está resuelto. Yo creo, ¿no? Ahora, claro, siempre una mirada de los abogados, etcétera, es fundamental. Es válido, pero a mí me parece suficientemente claro y creo que si se adopta esa interpretación se facilitan mucho de los procesos. O incluso se le podría hacer alguna precisión, ¿no es cierto?, sobre la ley que ya está, si es que alguien considera que sea necesario, pero no armar todo otro aparato legal y entrar en una discusión como la que hemos entrado. Ahora sobre lo siguiente, doctor Ugarte, creo que queda clarísimo, la ley existe y además era obvio que algo así tenía que tener el país, porque obviamente los médicos siempre saben que nos podemos enfrentar a situaciones urgentes y que se tiene que tener una legislación alterna para poder responder. Entonces, tenemos el marco legal y se está diseñando, de acuerdo con lo que ha explicado ayer el gabinete del señor Sagasti, una comisión especial que me parece muy bien para hacer toda la logística de lo que será la vacunación. No tenemos que esperar a que llegue la vacuna para empezar a decidir cómo la vamos a administrar, ¿no es cierto? Pero sí se generó, y recuerdo haber conversado con usted varias veces, una suerte como de expectativa sobre que la vacuna iba a estar antes. Y había muchas personas escépticas, como usted y otros, que decían, en realidad no es tan sencillo, ¿no? Lo que nos ha pasado es normal, es decir, que creíamos que íbamos a estar vacunados todos el primer trimestre del año y en realidad, con la justa, y tendremos suerte si llegamos al último trimestre del 2021. Bueno... No, estamos en una situación muy excepcional, digamos, esto no nos pasa todos los años, ¿no es cierto? De acuerdo. Y es a nivel mundial, y hay varias incertidumbres que no se resuelven en el país, empezando porque los procesos estos de investigación que demuestren que son efectivas y que son seguras, recién se están consiguiendo, ¿no es cierto? Así es. Y es por eso que la FDA de Estados Unidos recién autorizado la semana pasada, igual Canadá, igual la EMA. Entonces, antes de eso, obviamente no se podía decir ya tenemos la vacuna, no había vacuna todavía. Con esa autorización ya los problemas son, uno, de producción, en el volumen que se requiere actualmente, ¿no es cierto?, para toda la humanidad. Y dos, la negociación efectivamente para que el Perú tenga su cuota. O sea, para que primero necesitamos que haya stock y segundo necesitamos que nos lo vendan. Mientras tanto, ahora, ¿no? El Perú nunca ha tenido que negociar, ni ningún país latinoamericano en general, salvo excepciones, directamente con los laboratorios. ¿Por qué? Porque quien negociaba en representación de los países es la OPS.
o sea, la Organización Panamericana de Salud, que hacía como agente de compra, digamos. Negociaba la vacuna contra la polio con el productor correspondiente, la vacuna contra el neumococo, o sea, la neumonía, y establecía precios. Y todos los países aportamos a un fondo rotatorio de la OPS para ir comprando ahí de acuerdo a cómo vamos necesitando. Pero eso es en condiciones normales. Claro. Esta no es una condición normal, se requiere un volumen mucho más grande. Pero el mecanismo de la OMS todavía existe, y ese es COVAX Facility, ¿no es cierto? Es lo que ha promovido la Organización Mundial de la Salud. Que está muy bien, pero también hay ya algunos problemas con COVAX Facility porque no todos han podido poner la cantidad de dinero que querían, y también, por ejemplo, India ha dicho, ojo, si a mí las primeras vacunas yo las voy a usar para mi población, pero de todas maneras es un esfuerzo importante para los países de menos recursos, sobre todo, entiendo, doctor Ugarte, ¿no? Porque esa era la ventaja, ¿no es cierto? Que hacían una distribución más equitativa, digamos. No en función de cuánta plata tienes, sino de qué población afectada necesitas atender. Vamos a ver. Por esa vía al Perú le habían ofrecido, y yo creo que eso deberá mantenerse. Ojalá. 6 millones, o sea, 12 millones de dosis para 6 millones de personas. Ojalá, doctor Ugarte, porque creo que esto ya ni siquiera depende de las autoridades, de las macroautoridades, ni de los países en particular. Este es un mercado que ojalá no tienda a volverse un mercado caníbal, ¿no? En el que el más fuerte pise más fuerte y consiga la vacuna primero. Vamos a ver cuán humanos nos comportamos los humanos en un caso como este, doctor Ugarte. Muchísimas gracias. Es muy necesario ese comportamiento, sin duda. Por supuesto que sí, recordar que somos todos parte de lo mismo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Ugarte, de verdad. Un gusto conversar con usted. Importantísima esta aclaración. Existe la ley, existe el reglamento, dejemos de pelear y vamos para adelante a buscar y conseguir la vacuna para los peruanos. Son las 1:31 minutos. Hemos conversado con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud.